continuación quiero dar pase a nuestra primera ponente del día de hoy, Teresa Moll de Alba, quien nos va a exponer sobre la empresa, la posición de la empresa y los objetivos de desarrollo sostenible, una ruta hacia la sostenibilidad. Entonces, ella es experta en responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. Lleva más de 20 años trabajando en el desarrollo de estrategias organizacionales y de gestión empresarial con enfoque en sostenibilidad. Fue más de 10 años directora ejecutiva de Sumarse Pacto Global de Panamá, que es una de las mayores plataformas de multi-stakeholders del país, en este caso de Panamá, en sostenibilidad. Y bueno, representó a esta organización a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica y global. Asimismo, Teresa, te damos la bienvenida y también quiero recalcar que viene trabajando desde el año 2019 para el Pacto Global de las Naciones Unidas. Bienvenida, Teresa, te doy el pase para la presentación correspondiente, y cualquier pregunta del público, por favor, está el chat disponible para las preguntas respectivas si quisiera hacer el público en general. Bienvenida, Teresa. Buenos días, Romelia, muchísimas gracias y qué interesante, inspiradora introducción nos has hecho pues, para comenzar a tratar el tema, ¿no? El tema de la empresa y los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se conecta, ¿no? Al mismo tiempo, pues que hablarles un poquito del Pacto Global como una de las organizaciones referentes, ¿no? para este tema, para trabajar con y para las empresas y para la sociedad. Y bueno, les he traído una presentación que les voy a compartir. A ver, voy a ponerlo en proyección, un segundo. A ver, un segundito, aquí, ya. Bueno, un segundo que ya coloco esto. Quería, lo primero, pues, decirles eso, pues como decía Romelia, soy la directora regional para América Latina y el Caribe del Pacto Global de las Naciones Unidas. El Pacto Global es una iniciativa del que fuera secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que nos dijo en el año 99, nos dijo: les propongo a ustedes, los líderes empresariales, esto fue en el contexto de Davos, de la Conferencia Mundial de Davos, les propongo a ustedes, líderes empresariales, y a nosotros, las Naciones Unidas, que iniciemos un pacto global de valores y principios comunes que darán un rostro humano a los mercados globales. Y esto es la frase que lo enmarca todo y que nos da todo el contexto y que sigue siendo nuestra guía y nuestra misión. ¿Cómo damos un rostro humano al mercado global? A través de esta iniciativa se enmarcan los 10 principios de los negocios responsables, los 10 principios del Pacto Global, que se fundamentan en acuerdos internacionales. Hablamos de derechos humanos, de trabajo decente, de medio ambiente y de anticorrupción. Estos son los 10 principios a los que las empresas se adhieren si inician su camino con el Pacto Global de las Naciones Unidas y adquieren un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que adquieren? Cuando hablamos de derechos humanos en el ámbito empresarial, hablamos de que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales y reconocidos de todas las personas. Las empresas deben también asegurarse de que no son cómplices de la vulneración de los derechos. En el ámbito de las normas laborales, hablamos de que tenemos que respetar desde el mundo empresarial la libertad empresarial, asegurarnos que no caemos en trabajo forzoso, que se erradica el trabajo infantil y que no existen prácticas de discriminación en el empleo y en la ocupación.
Esto se refiere a discriminación por todos los, sobre todo referido pues, a poblaciones vulnerables. En el ámbito medioambiental, los 10 principios nos invitan a tener un enfoque preventivo, a identificar cuáles son los riesgos ambientales, los potenciales riesgos negativos, identificarlos y ver cómo tomamos acción, tanto promoviendo la responsabilidad ambiental como favoreciendo la innovación y el desarrollo de tecnologías que nos permitan ser respetuosos con el medio ambiente. Y con posterioridad al lanzamiento de la iniciativa del Pacto Global se introduce este cuarto principio tan fundamental para toda nuestra región, y es que las empresas se deben trabajar contra todas las formas de corrupción. Y como ustedes saben, ese es uno de los temas que está en el corazón de toda nuestra inestabilidad, tanto económica como política, como en todos los ámbitos, y donde es tan importante que hagamos un compromiso desde todos los sectores. Y aquí la empresa, que se incorpora al Pacto Global, hace ese compromiso contra la corrupción. El Pacto Global es una iniciativa que lo que quiere es unir empresas por un mundo mejor. Y estamos presentes, es decir, tenemos empresas signatarias en más de 16.000 alrededor del mundo, en más de 160 países, pero también tenemos incorporadas en nuestra, como participantes y como adherentes a estos 10 principios, a más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, lo que nos convierte en cada uno de los países donde estamos en una gran plataforma de diálogo y de conversación para que no solo las empresas puedan aprender y ver cómo se enfocan hacia el actuar responsable, sino también puedan conversar de una forma, digamos, que no involucra lo político, sino que involucra la conversación por mejorar desde la perspectiva del compromiso de todos con estos 10 principios y con los negocios responsables. Vemos estos participantes mundiales, pues son cifras de junio, creo, 16.334 participantes mundiales, y en América Latina ya contamos con 3.160 participantes. Vemos que, obviamente, pues los principales mercados donde más empresas están adheridas al Pacto Global es en Brasil, México, Colombia y Argentina, pero vemos que Perú está ahí. Perú está presente y dice presente en este grupo, y tenemos en Perú 100 participantes, de los cuales tenemos más de 40 empresas grandes. Luego existe esa representación muy relevante de las empresas pymes, que son pequeñas y medianas empresas, a las que se refería la presentadora, y también tenemos y forman parte de la academia y la sociedad civil. Así que tenemos una red de información, un grupo de participantes que ya llega a los 100 y que esperamos que vaya creciendo en el país. Contamos con 8 redes en América Latina, y las redes locales lo que son es el grupo de organizaciones que trabajan a nivel local en la iniciativa. Y lo que hacen es sensibilizar, hacen captación, apoyan el liderazgo empresarial en los distintos temas y promueven las alianzas multiactores. Somos, por tanto, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo. Y entonces, cuando hablamos de negocios responsables, porque digamos que estos 10 principios suenan muy bien, y cómo son un camino hacia la sostenibilidad corporativa, ¿qué estamos queriendo decir? Bueno, nos encontramos hace 2 años con esta situación, ¿no? Pues teníamos 5 años trabajando, avanzando en el progreso de estos ODS desde el 2015, y habíamos avanzado, teníamos 1 billón de personas, salieron de la extrema pobreza, se duplica el acceso al agua, se reduce la mortalidad, pero seguíamos teniendo unas grandes brechas, ¿no? Las brechas de género que se amplían, llegamos en la Tierra, dicen que estamos a punto de llegar a un punto de no retorno, se están perdiendo trabajos, y vemos pues todo el tema, ¿no?, tan fuerte del plástico en los océanos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Se nos presenta el COVID. ¿Y qué es lo que ha hecho el COVID con estas brechas? La verdad, según los datos que nos presenta la CEPAL,
que les recomiendo mucho que la sigan a todos aquellos que están interesados en los datos y en los avances, no solo en términos humanitarios, sino en términos de desarrollo en América Latina. La CEPAL nos dice que hemos ido hacia atrás más de 10 años en los avances que habíamos reportado. El coronavirus ha sido devastador para nuestra región, para el mundo entero, pero para nuestra región en especial. Ha incrementado las desigualdades existentes, ha hecho patente esa brecha digital que tenemos en nuestra población, con más de un 40% de la población sin acceso a Internet, lo cual ha significado dejar a millones de niños fuera del sistema educativo, en muchos casos hasta durante 2 años. Hemos tenido un impacto brutal en los temas ambientales, desarrollo, inestabilidad política. Así que realmente nos damos cuenta a través de la pandemia de que nos hemos ido aún más para atrás. Y entonces, desde la perspectiva de los negocios, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para, por un lado, actuar de forma responsable y al mismo tiempo ver cómo generamos ese impacto, ¿no? Y cómo contribuimos desde las empresas y desde los negocios a avanzar? Porque una cosa es, digamos, lo humanitario, ¿no? El atender a una pandemia, el atender al resultado de un huracán, el atender a una situación específica y concreta, y otra distinta es cómo ponemos las bases para contribuir al desarrollo de nuestros países. Y para eso, el punto de partida desde la perspectiva empresarial es cómo hacemos el negocio responsable. Sin negocio responsable no puede haber contribución al desarrollo. Lo primero y principal es asumir las consecuencias positivas del negocio, pero también asumir las consecuencias negativas. Les voy a poner un ejemplo muy básico, pero ¿qué quiere decir consecuencias positivas? Pues consecuencias positivas son, pues, todos los negocios generan empleo, todos los negocios tienen impactos económicos positivos sobre el entorno donde están. Pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias negativas del negocio? Pues, por ejemplo, obviamente yo estoy, en cualquier negocio estoy consumiendo recursos, sean energéticos, generando residuos. Entonces, yo genero necesariamente a través de mi operación impactos negativos, sean ambientales, sean sociales, sean de cualquier tipo. ¿Y qué tengo que hacer como negocio responsable? Uno, hacerme consciente, entender que tengo esos impactos negativos, entender que tengo esos impactos positivos, y tengo que ver cómo consigo de forma activa y voluntaria potenciar los impactos positivos y de forma activa y voluntaria mitigar, reducir o compensar los negativos. También tengo que tener en cuenta que ya la empresa no tiene una forma de actuar unidireccional, no debe tener una forma de actuar unidireccional, sino que tiene que tener en cuenta e incorporar dentro de sus intereses los intereses y los impactos que genera en los distintos stakeholders o grupos de interés que están dentro de la sociedad. Entonces vemos cómo tenemos dentro de la sociedad no solo ya a los accionistas y a los inversores, que claramente tienen un impacto, dan y reciben un impacto de la empresa, sino también, por ejemplo, a los colaboradores y sus familias, donde tenemos el punto de encuentro entre los intereses de la empresa y los de la sociedad, los de la comunidad de colaboradores y sus familias. Por ejemplo, el punto común es: yo estoy dando un trabajo, estoy dando un salario, estoy pues, pagando el seguro social si corresponde, ¿no? Y dando una serie de prestaciones, pero yo sé que la ley me obliga hasta aquí. ¿Qué puedo hacer yo para encontrar los intereses de los colaboradores? Por ejemplo, tengo una política de conciliación de la vida familiar y profesional para mis colaboradores. Tengo identificados planes de carrera sobre cómo puede cada persona que está dentro de mi empresa avanzar si cumple con unas determinadas metas. Entonces vemos como, ¿cuál es el interés del colaborador? Bueno, tener esa facilidad, tener ese espacio de avance dentro de la empresa, y el interés de la empresa, tener un colaborador
motivado, eficiente y que evidentemente va a realizar mejor su trabajo si esas mejores condiciones le son dadas. Así que encontramos un interés común y buscamos el cómo mejorar para ambas partes. En el término de comunidad es lo mismo, pues las empresas pueden tener sus permisos administrativos para actuar en un espacio, pero qué duda cabe que pueden tener un impacto negativo sobre la comunidad donde están operando. La empresa debe sentarse, analizar cuál es ese impacto, independientemente de que tenga sus permisos de trabajo, y ver cómo dialoga y conversa con la comunidad para obtener lo que se llama la licencia social para operar. Es decir, el acuerdo con la comunidad para ver cómo se puede manejar ese impacto que está teniendo, entendiendo que la empresa es un valor para esa comunidad que está aportando trabajo, que está aportando una serie de factores y de negocios y de oportunidades para esa comunidad, pero al mismo tiempo tiene un impacto negativo que hay que gestionar. Y podemos encontrar ese punto de encuentro, ese punto de interés equidistante. Así que, qué duda cabe que pues la empresa tiene interés en tener una conversación y atender a lo que están haciendo las entidades gubernamentales, las autoridades de medio ambiente, las asociaciones y los gremios, y con cada uno de ellos debe encontrar la forma en la que quiere interactuar para encontrar una forma de ganar para la empresa y ganar para la sociedad, ganar para la empresa y ganar para el medio ambiente. Así que vemos cómo se produce un espacio de negocios responsables, es decir, empresas que tienen impactos, que asumen sus impactos positivos y negativos y quieren actuar sobre ellos. Vemos cómo la empresa tiene que ampliar su visión con respecto a quién impacta a través de su operación y quién es impactado a través de su operación, y encontrar esos intereses combinados, y de esta manera vemos cómo conseguimos una gestión responsable de los negocios. Gestionamos e identificamos los riesgos y las oportunidades para el negocio, escuchamos a nuestros stakeholders, consideramos ese entorno local, esa licencia social para operar de la que hemos hablado, y nos preocupamos por la gente y por la sociedad. En tanto hacemos esto, en tanto encontramos ese espacio de interés cruzado, aseguramos la sostenibilidad del propio negocio y la sostenibilidad de las generaciones futuras. Así que lo que vemos, y esa es pues la conceptualización básica de la sostenibilidad corporativa, vemos como hoy en día los negocios han evolucionado y la forma en la que hacemos negocios ha cambiado, porque esto de lo que yo les estoy hablando, la sostenibilidad corporativa, ya no es una opción, es una necesidad competitiva de las empresas. Y entonces entramos y conectamos directamente con la empresa y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. En 2015 vemos cómo se amplía el marco de referencia. Hemos explicado antes esos principios del Pacto Global, esos 10 principios que son el fundamento de los negocios responsables, y se incorpora a esta agenda y a este marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son estos objetivos? Supongo que ya se los ha explicado 10 veces y yo le voy a dar un poco el toque empresarial. Obviamente es no dejar a nadie atrás, pero es un conjunto de metas y objetivos que nos ayudan a medir el progreso que tenemos en términos de desarrollo. Y desde luego es un plan de acción transformacional muy, muy ambicioso y que se nos ha echado mucho para atrás con todo el tema de la pandemia. Pero la pregunta es, ¿tiene un rol el sector privado en esta agenda? Y la respuesta es sí. Miren que desde el proceso de creación de esta agenda, de estos 17 ODS, estuvo presente por primera vez el sector privado. El sector privado fue llamado a consultas y se hicieron consultas alrededor de todo el mundo para incorporar la voz, las necesidades y las necesidades del sector privado. ¿Por qué? Porque tanto el sistema de las Naciones Unidas, que son los gobiernos, como todos los actores se dieron cuenta de que los gobiernos solos no pueden. Ellos no pueden no dejar a nadie atrás solos. Necesitan que el sector privado como motor económico sea también un motor del desarrollo.
y que asuma una parte y asuma su compromiso con este desarrollo. Todos los ODS tienen un componente empresarial, todas las metas y todos los objetivos, no, no todos ellos. Entonces, el sector privado y cada empresa lo que tiene que hacer, y no es un camino fácil, lo que tiene que hacer es identificar cuáles de los ODS, en qué punto y en qué momento puede tener su trabajo y su forma de operar diferenciada a través de los negocios responsables, cómo puede tener impacto en estos objetivos y en estas metas. Y lo que ha ocurrido al hacer el análisis de estos ODS es que los ODS representan oportunidades también de negocio. Querer llegar a estos objetivos nos abre la visión a través de la innovación y a través de mirar cómo estamos haciendo los negocios y cuáles son nuestros impactos, nos abren oportunidades de negocio. Se habla de 12 trillones de dólares en oportunidades de mercado y más de 3.800 millones de nuevos empleos. Claro, para generar estos empleos hay que darse cuenta de que la sociedad empieza a necesitar, las empresas empiezan a necesitar otros tipos de empleados, nuevos empleos con nuevos perfiles. ¿Cómo hacemos para incorporar a nuestra población a esos perfiles? Y cómo las empresas pueden ser parte de la construcción de esos nuevos perfiles y de la formación. ¿Por qué? Porque si no va a poder avanzar. Si no consigue tener a esos nuevos empleados cualificados para los nuevos trabajos que va a tener, la empresa no va a poder avanzar, no va a poder aplicar esa innovación. Así que ven que se crea una necesidad de doble vía y se crea una necesidad de que empresas, gobiernos, sociedad civil, academia y todos los actores se sienten en una misma mesa a ver y cómo se hace esto, cómo conseguimos avanzar en la agenda, pero creando las oportunidades y los contextos de negocio necesarios. Vemos que las empresas empiezan a ver cómo están generando impacto, lo que les decía sobre los distintos ODS. Obviamente todas las empresas tienen un impacto sobre el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, porque esa es su función y su parte, pero también tenemos unos impactos fuertes medidos, unos datos de impacto fuerte en temas de equidad de género, de salud y bienestar, de reducción de inequidades y también en temas de reducción de la pobreza. Miren la labor tan importante que ha tenido el sector privado en los temas en toda la pandemia y sobre todo en la respuesta a la pandemia. Fue monumental el trabajo que hizo el sector privado, a veces contado y explicitado y a veces no, pero donde empezó a poner recursos tanto económicos como logísticos para ver y cómo conseguimos que lleguen ¿no? los insumos médicos y cómo conseguimos que lleguen las vacunas, cómo podemos apoyar. Todo este proceso ha sido bien interesante y podría ser objeto, ¿no? de otra ponencia al contarles cuántas cosas se han hecho y se han trabajado desde el sector privado para apoyar el proceso de respuesta y luego el de recuperación económica. Las empresas, por tanto, están interesadas en avanzar, como dice aquí, están aware, están en conocimiento de que tienen que contribuir a esta agenda. Una parte de ellas están planeando su acción, pero todavía vemos rezago en el establecimiento de los objetivos, en conectar la estrategia de negocio con estos ODS y con la identificación de las herramientas. Por tanto, necesitan herramientas, necesitan entrenamiento para ir avanzando en esta agenda. Y les cuento que desde las redes del Pacto Global de América Latina y del Caribe, vimos cuáles, con nuestras empresas, con esas 3.000 empresas que están adheridas a la iniciativa en nuestra región, vemos que se establecen una serie de temáticas principales en las que las empresas necesitan apoyo y quieren trabajar. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso, pero no saben cómo, no tienen herramientas para ver cómo trabajar sobre estos temas. Y vemos que las temáticas principales que surgen en América Latina y en el Caribe son cambio climático, equidad de género, anticorrupción, derechos humanos y economía circular.
Vemos que estas son temáticas muy fuertes, muy relevantes para el sector privado y necesita saber cómo trabajar sobre ellas. Y vemos que en el Pacto Global, por ejemplo, se decidió estratégicamente dar un apoyo específico y crear esas herramientas, esas formas de trabajar para las empresas sobre, específicamente y priorizando los 5 DS donde decimos dirigir y dar forma, sobre equidad de género, trabajo decente, acción climática, paz, justicia e instituciones fuertes y, por supuesto, el ODS, que lo engloba todo y que es el fundamento del trabajo de todos nosotros, que es cómo crear alianzas para el desarrollo, alianzas por la contribución a estos ODS. Entonces, al final, en el Pacto Global, nuestra iniciativa lo que busca es que cualquier empresa, en cualquier ubicación geográfica, donde quiera que esté, pueda encontrar su propio camino hacia la sostenibilidad. Y lo que hacemos es que proveemos conexiones. Una de las principales conexiones que da el Pacto Global es que, al ser parte de las Naciones Unidas, puede conectar el trabajo de las Naciones Unidas con las empresas y ver cuáles son esos espacios de diálogo y de conexión para avanzar con la Agenda 2030. Proveemos herramientas de aprendizaje, espacios de liderazgo donde conversar y donde traer todo este concepto para que más empresas se adhieran y se comprometan con este avance. Y, por supuesto, tenemos que promover principalmente el tema de la transparencia. Y en este sentido, nada, solamente para que vean el tipo de trabajo, ¿no? Pues aquí vemos unos programas aceleradores, que es donde permitimos a las empresas, y esto es en el mundo digital, hacemos grupos o nacionales o subregionales de 2 o 3 de empresas de 2 o 3 países que se juntan a trabajar juntas sobre cómo identificar sus metas de ODS, sobre cómo poner compromisos en su empresa de equidad de género, de igualdad de oportunidades y qué cosas pueden hacer para promover la equidad de género y el liderazgo de las mujeres en los negocios, trabajar compromisos de la empresa con el establecimiento de objetivos de medición por primera vez en muchos casos del impacto ambiental y compromisos de reducción y de mitigación. Entonces, vemos que les damos estos programas ya montados para que se puedan incorporar y de una vez trabajar sobre temas específicos. Después, contamos con una gran cantidad de guías. Es la mayor biblioteca que hay en el mundo y la única en temas de sostenibilidad corporativa. Y allí pueden acceder todos ustedes, todos los que me estén escuchando en este momento, pueden acceder a la biblioteca global del Pacto, que la tienen disponible online. Hay muchos recursos en inglés, pero muchísimos también en español. Pueden ver en la web que se puede transformar a español. Y estas guías y estas temáticas están todas disponibles para quien las quiera ver. Les cuento que muchas de estas iniciativas se hacen en colaboración con otras organizaciones, ¿no? Porque al final tenemos que trabajar en alianza. Nosotros no somos expertos en absolutamente todo, sino que trabajamos en alianza. Por ejemplo, en el tema de trabajo infantil o de espacios de trabajo amigables con la familia, trabajamos con UNICEF. En SDG Ambition trabajamos en la ejecución del programa con la empresa Accenture. En el ámbito de los principios de empoderamiento de la mujer trabajamos con ONU Mujeres y con quien elaboramos las herramientas. Entonces, vemos cómo nosotros mismos nos nutrimos y nos conectamos con los expertos y traemos nuestro expertise, que es la base empresarial y con una visión multi-stakeholder incorporada también, pero de base empresarial. Como ejemplos, ¿no?, de herramientas que pueden encontrar herramientas de brecha de género, pueden encontrar herramientas de trabajo decente y contamos con una plataforma que esta sí es de acceso restringido a las empresas que están en nuestra membresía. Y quería, por último, hablarles de algo que es, para mí está en el corazón de la iniciativa del Pacto Global, y es que cuando una empresa se incorpora al Pacto Global, establece su
obligación, su compromiso y por tanto su obligación de reportar. ¿Qué quiere decir? De informar a todos los stakeholders de cuáles son sus avances en materia de sostenibilidad corporativa. Y nos damos cuenta que este compromiso lo que hace es obligar a la empresa a cada año mirar hacia adentro, mirar lo que les comentaba al principio, cómo estoy haciendo mis negocios, qué impactos positivos estoy teniendo, qué impactos negativos estoy teniendo y cómo estoy atendiendo estas situaciones. A día de hoy hay muchas empresas que ya están incorporando también en ese reporte corporativo la visión de los objetivos de desarrollo sostenible. Vemos que según este estudio de hace un par de años, y estas cifras por supuesto se están incrementando, el 72% de las empresas analizadas mencionan los ODS en su informe anual corporativo y de sostenibilidad. El 50% han identificado los ODS como prioritarios y entonces podemos, por supuesto, ver, ¿no?, el vaso medio lleno y decir, bueno, ya tenemos el 50% de las empresas analizadas que los identifican, todavía nos queda el 50% de empresas por incorporarlos, pero vemos unos grandes desafíos del reporte. ¿Por qué? Porque al final, cuando estamos haciendo este trabajo, lo que estamos haciendo es hacer un análisis de riesgo, estamos haciendo una identificación de oportunidades y de temas que tenemos sobre los que tenemos que trabajar en los ámbitos ambientales, sociales y económicos, qué impactos estamos teniendo. Y lo que vemos es que hay una falta de armonización y de consistencia en esta forma de reportar. Y por tanto es difícil de comparar unos con otros. Hay muchos estándares diferentes y hay muchas empresas que están bajo estándares internacionales y sí son comparables, pero es muy difícil la comunicación de progreso compararla hoy en día con base en los 10 principios. Y por eso estamos trabajando desde el Pacto Global y vamos a sacar una herramienta de reporte reforzada y novedosa para el año 2023, o sea, para el año que viene. También tenemos el riesgo de que estos reportes se utilicen para lo que se llama SDG washing, ¿no?, que es el lavado de cara de los ODS. Mira qué bueno soy, ¿no? Y claro, esto siempre va a estar ahí ese riesgo, pero por eso también creo que es importante tener estos espacios locales, ¿no? Pues las redes locales, los grupos de empresas que a nivel local pueden estar revisando y mirando, bueno, ¿cómo estás contando tu historia?, ¿no? Y ya vemos muchas empresas que están pidiendo a otras empresas o a otros stakeholders, oye, por favor, revisa mi reporte y dime cómo lo puedo hacer mejor. Ese tipo de cosas ya están pasando y yo creo que eso es muy positivo. Por supuesto, siempre tenemos la dificultad de medir el impacto real. ¿Y eso por qué? Pues porque nadie actúa independientemente de los demás actores. Necesitamos entender que a la hora de medir impacto hay otros factores externos y otros actores que tienen impacto sobre lo que yo estoy haciendo. Así que siempre hay una dificultad intrínseca de medir el impacto real de nuestras acciones. Por eso también hablamos de contribución a los ODS. Nosotros podemos medir nuestra contribución y el impacto real lo tendremos que dejar a una medición colectiva. Hay un reto siempre en la digitalización y en la recopilación de los datos y otro desafío, por supuesto, es el de las pequeñas y medianas empresas que tienen menos capacidad, pues, de dedicar recursos, ¿no?, a este reporte y a este impacto, pero creo que en gran medida esta nueva forma de reportar que vamos a incorporar a partir del año que viene va a ayudar, ¿no?, pues a este camino de las pequeñas y medianas empresas con quienes estamos estableciendo una estrategia específica de trabajo, ¿no?, y todo un programa de trabajo especial que esperamos que sirva, pues, para ayudarles a avanzar, ¿no? Bueno, ¿y por qué hay que reportar sobre los ODS? Es importante porque es una forma de explicarle a todos nuestros stakeholders, a todos esos actores de los que hemos hablado, que forman parte de la sociedad, cómo contribuimos con nuestra estrategia empresarial a la agenda de ODS. Les demostramos también que somos capaces de identificar y de tomar acción sobre los riesgos
que están relacionados con la sostenibilidad de la empresa, con temas de gobernanza, con temas ambientales y con temas sociales, y cómo mostramos que aprovechamos las oportunidades de negocio relacionadas con la agenda global de sostenibilidad. Así que vemos que todo es positivo con relación a reportar, no está exento de riesgos, porque cuando uno reporta, otros pueden leerlo y cuestionar lo que yo hago, pero también el que se expone y dice, bueno, yo estas cosas las estoy haciendo bien, estas no tan bien, pero estas son las acciones que estoy intentando tomar para mejorar, por lo menos no está siendo transparente y está indicando cuál es su compromiso y su camino hacia un mejor actuar. Y por supuesto, pues contamos con toda una serie de guías, prácticas y de publicaciones. Todo está disponible en nuestra gran biblioteca global para que cualquiera de ustedes pueda accesarlo y puede encontrar estas publicaciones y leerlas, ¿no? Tenemos pues todo este proceso integrado de cómo incorporar de forma práctica esta forma de trabajar. Y bueno, ya quiero cerrar mi presentación con palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que nos dice que está claro que se necesita una respuesta mucho más rápida y más profunda y más ambiciosa para desencadenar la transformación social y económica que necesitamos para alcanzar las metas. El Pacto Global, y eso nos pide el secretario general, tiene que ser un actor clave para ayudar al sistema de las Naciones Unidas a llegar al sector privado. Tiene que ser una gran plataforma donde las empresas encuentran la forma y la manera de contribuir y de ser parte, siempre siendo negocios responsables. Les dejo aquí y cierro mi exposición pues, con mis datos de contacto para quien le interese y también los datos de contacto de Adriana Quirós, que es la gerente de País para Perú, y con quien pueden contactar y tienen su email allí. Y pues aquí termino. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por esta excelente ponencia. La verdad que me he quedado bastante sorprendida, satisfecha por la manera como vienen trabajando estas herramientas, ¿no? Y tengo algunas preguntas, si me lo permites. Decías que hoy en día la sostenibilidad la sostenibilidad empresarial no es que hay que hacerlo, sino es una necesidad obligatoria para cada uno de las empresas o los que puedan emprender en este camino del mundo empresarial. Y te ponía el ejemplo y lo resaltaste en el caso de Perú. Pero, ¿cómo hacer que esta estrategia de las empresas en países, sobre todo subdesarrollados, en la que no hay muchas veces un plan de negocios eficiente o viable, o no hay un plan estratégico empresarial, porque vivimos pues en Latinoamérica, ¿no? Y los países en desarrollo, la informalidad, esta situación que es un mal endémico, ¿no? Tanto en los países en desarrollo, que es aproximadamente 37% de su producción, y donde el 70% del empleo lo realizan informalmente, ¿no? Así también en los países desarrollados, que es aproximadamente entre el 16% y el 8% de su producción y de la informalidad en el empleo. Entonces, dentro de todas estas herramientas que ustedes trabajan, estos parámetros que nos has explicado a detalle, ¿cómo se puede concatenar? Obviamente que la informalidad es muchas veces gestión Un de mal endémico gobierno, en nuestra región. Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos concatenar con los objetivos de desarrollo sostenible y los negocios, y que estén articulados con esa estrategia cuando tenemos esta realidad de la informalidad, tanto en países de desarrollo como subdesarrollados? Es todo un reto para mí. Entonces, por ahí un poco va mi inquietud, ¿no? Bueno, la verdad es que es una inquietud compartida por todos, porque
desde el momento en el que hablamos de informalidad, las personas quedan fuera de cualquier tipo de sistema de protección social. Entonces, es terrible el reto que hay, ¿no? Y hay muchas empresas, fíjate, te voy a enfocar la respuesta desde el lado de nuestro trabajo con las empresas, ¿no? Hay muchas empresas que cuando entran en el pacto global nos dice, oye, pero si yo no tengo a nadie con trabajo informal, ¿no? Digo, o sea, al final, donde yo vivo dicen emplanillados, ¿no? Pues yo tengo a todos mis trabajadores, les pago su seguridad social, su seguro social, el salario mínimo, si es que lo hay, ¿no? Al que obliga la ley, pues no sé de qué estás hablando de informalidad, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos es llevar a la empresa privada a la reflexión, ¿no? Y le hablamos de su cadena de valor, ¿no? Entonces, que es la siguiente dimensión, o sea, al principio una empresa tiene que mirar hacia adentro, oye, estoy cumpliendo con todo a lo interno, ¿no? Y me tengo que dar cuenta de si cumplo o no cumplo a lo interno, porque hay muchas formas de no ser justo a lo interno, de no ser del todo ético aunque sea legal, ¿sabes? Entonces, y te puedo poner un ejemplo de eso. Pero llevando la pregunta hacia donde tú la tienes, hacia donde tú la enfocas, lo que tengo que hacer es, una vez he visto lo que estoy haciendo adentro, es qué está pasando aguas arriba y aguas abajo. ¿Qué está pasando con mis proveedores? Mis proveedores, estoy viendo qué hacen y cómo hacen sus negocios mis proveedores, porque yo al comprarles a ellos estoy siendo cómplice de su forma de actuar. Entonces, tengo que ver, mis proveedores tienen a la vez ¿no? Pues, personas a las que contratan de manera informal. ¿Están ellos teniendo trabajo forzoso? ¿Están ellos teniendo trabajo infantil? O permitiéndolo. Nadie obligatoriamente mete bueno, muy pocos, ¿no? Meten a los niños a trabajar. Eso es una cosa que es cada vez, gracias a Dios, menos una realidad. Pero y no lo vemos, pero inculcamos en las empresas la responsabilidad por saber qué está pasando en aquellos a los que les compran. Y eso es exactamente, y te lo digo, Romelia, es muy importante, eso es exactamente de lo que se habla cuando se habla de derechos humanos, ¿vale? Y eso es exactamente lo que está estableciendo la Unión Europea en sus nuevas directivas cuando habla de derechos humanos y está diciendo, ojito, empresas europeas, a ver qué están haciendo tus proveedores alrededor del mundo, no solo en América Latina, pero nos va a afectar a nuestras empresas, porque va a poner el ojo en a quien le están comprando. Y a quien le está comprando, a quien le compra el que le compra, hasta que llegas a donde se recoge el producto básico del que parte tu producto final. Entonces, hay una necesidad de ver ese aguas arriba desde mi producción, desde mi propia empresa, y hay una responsabilidad por ello. Y así se lo hacemos ver a las empresas, que puede impactar directamente en su negocio el día en el que sea una empresa que exporte, el día en que sea una empresa que otros le empiecen a mirar. Y luego hay una responsabilidad también con los canales de distribución, que a veces nos olvidamos. Muchas veces hablamos de los proveedores, ¿no? Pues el productor, el que embotella el ron, ¿no? Y luego los productores de caña, y luego, ¿no? Pero también tienes que tirar para adelante. ¿Qué están haciendo los distribuidores de mi producto? En la mayoría de nuestros países de América Latina, pues sí, claro, tenemos la distribución de las grandes, de los supermercados, ¿no? Y de las grandes plataformas de distribución, pero también tenemos plataformas de distribución medio informales, ¿no? En pequeñas tiendas, en unos países se llaman abaloterías, ¿no? Pequeños negocios que están en los barrios, donde muchas veces no hay cumplimiento de esas condiciones mínimas. Entonces, ¿cómo hago yo como empresa? Yo soy responsable porque ¿dónde se vende mi producto? Y por tanto, ¿qué es lo que hacemos desde el Pacto Global? Lo que hacemos es invitar a las empresas y ofrecer a las empresas programas y proyectos que le permitan ayudar a esos proveedores, ayudar a esos distribuidores a mejorar las condiciones, a hacerles conscientes y a mejorar las condiciones que dan en sus negocios, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender todo de una forma integrada. Ojalá intentar no ser tanto punitivos como encontrar soluciones.
porque cerrarle el negocio a otro no es la solución, estás generando más inequidad y peor, sino que lo que hay que hacer es asegurarnos de que se cumplan con las condiciones de vida y de dignidad necesarias en todas las empresas, en sus proveedores y en sus distribuidores. Ese es el enfoque que le daríamos nosotros. Muchas gracias, estimada. Aquí tenemos dos, más que preguntas, son reflexiones y preguntas a la vez. Daniel Hugo Carreño nos dice, es muy irreal en nuestro país lo que se propone por la misma coyuntura y otros aspectos propios de la cultura social, entonces, ¿qué hay que hacer? Y Lincoln Javier, que va por ahí también la reflexión, la sostenibilidad demanda una visión a largo plazo, como garantizar la sostenibilidad con falta de transparencia, corrupción y falta de gobernanza. Y es un poco lo que decías, esta reflexión de las empresas, de cómo luchar contra este mal endémico de la informalidad, de ir hacia adelante y hacia atrás, toda la cadena de valor. Y eso tiene que ver con la reflexión de Danilo y Lincoln, lo que hacía referencia al control. Y ese control no solamente por parte de la empresa, sino también por el Estado, el gobierno. Pero más allá de ello, observo aquí, no sé si también lo puedes percibir, esta inseguridad, falta de credibilidad, tanto en la empresa como en el Estado como tal, para controlar y hacer este proceso eficiente, ¿no? Y porque habla de la corrupción y particularmente voy a hablar del Perú porque veo que la reflexión va por ahí, esta falta de credibilidad también en los gobiernos y que acarrea también a los jóvenes. Aquí nosotros, un buen grupo, somos docentes y observamos, y por ahí va mi última reflexión para concatenar esta idea, y como dice René Guamán, las políticas públicas deberían formularse en función a los objetivos de desarrollo sostenible y mantener la sostenibilidad según los acuerdos nacionales, algo que aquí en el Perú casi la mayoría de los peruanos, si tú le preguntas, no conoce qué es el acuerdo nacional. Pero para terminar, los jóvenes hoy en día, Teresa, quieren ser dueños de su propio negocio. Y eso es bueno, porque estamos generando el emprendimiento, pero son pocos los jóvenes que hoy te dicen que quiero hacer una carrera, una línea de carrera en una determinada empresa y jubilarme. Entonces, ¿cómo motivar y hacerles entender y darles esa credibilidad a los jóvenes para fomentar esta sostenibilidad en base a estas tres inquietudes que acabo de mencionarte que está acá en el chat? Mira, yo que tengo un poco la visión regional, ¿no? de América Latina y el Caribe, como directora regional, te diré que lo que están planteando no difiere en absoluto de lo que se le plantea en los otros países. Nos parece que la realidad de Perú es muy distinta, pero la realidad que vivimos en toda América Latina es de una inestabilidad política gigantesca, unos niveles de corrupción fuera de este mundo, o sea, y una falta de credibilidad de las instituciones monumental. Entonces, ante todo esto, ¿yo qué te puedo contestar? Que hay cosas que se pueden trabajar y transformar desde el sector privado, que necesitamos que los jóvenes crean que sí se puede y que cada uno de ellos es actor de esta transformación. Por supuesto, creo mucho en el emprendimiento, pero también creo en aquellas personas que se meten en las empresas y desde adentro traen, ¿no? ese movimiento transformacional. Mira, tenemos un programa, por ejemplo, precioso, que ojalá el año que viene se implemente en Perú, de jóvenes por los ODS, que busca identificar dentro de las empresas oportunidades dentro del negocio de innovar impactando sobre los ODS. Entonces, hay que maquinar, ¿no? este tipo de cosas. También hay que ver que, por ejemplo, pues, hace años cuando yo estaba como directora en Panamá del Pacto Global, de la red del Pacto Global, por ejemplo, allí hicimos un proyecto con un grupo de empresas de medición de pobreza multidimensional dentro de la empresa y fue impresionante lo que salió allí, ¿no? Y ver
bueno, no te voy a explicar todo el concepto, ¿no? Pero bueno, básicamente ver cómo el trabajo y el pago y la remuneración del trabajo no es solo, no trata solo sobre cuánto te pagan en un salario, ¿no? El salario puede ser bueno, pero tú puedes vivir en situación de pobreza, ¿no? Y vieras que, por ejemplo, y para conectarte una idea que a mí me hizo explotar la mente, ¿no? En ese trabajo de identificación de las causas y de las vulnerabilidades de los trabajadores de las empresas, una de las causas de vulnerabilidad que llevaba a las personas a una situación de pobreza multidimensional más importante era la violencia doméstica, ¿vale? Y no solo de mujeres, también de hombres, ¿vale? Entonces, vemos como sin tener una causalidad directa con la operación del negocio, nos encontramos que dentro del negocio hay un impacto directo de temas sociales muy fuertes y muy relevantes que necesitamos como sociedad resolver y que la empresa no es responsable de que sus colaboradores estén sufriendo, pobrecitos en sus casas, violencia doméstica, pero quizás sí tiene que ayudar y colaborar, encontrar una solución porque le está afectando a su operación, le está afectando a sus trabajadores y a sus personas. Entonces, hay que encontrar esos links, ¿no? Esas conexiones y esas fórmulas en las que podemos trabajar y siempre mirando ganar-ganar en las alianzas, en todos los espacios de diálogo, en todas las plataformas, es cuál es mi posición, cuál es la tuya, dónde está el punto común y cómo podemos ganar todos. Si partimos de ese concepto, todo es construible. Hasta desde el espacio de mayor desesperanza se puede construir, pero reconociendo las necesidades y la situación de cada uno y qué tenemos en común, ¿no? Así que bueno, creo que todos tenemos que partir de ahí y bueno, pues me gusta no cerrar esto con una voz de esperanza. Sé que la situación es muy compleja en Perú y bueno, pues nosotros estamos empezando pues, a trabajar de cerca con un grupo de empresas y esperamos que sean cada vez más y traer esta voz, ¿no? Pues esta voz de esperanza, de si se puede, tú puedes transformar desde adentro, luego impactar, ¿no? A tus proveedores, a tus distribuidores, puedes insertarlo en la juventud directamente, este chip, ¿no? De la responsabilidad, del impacto social y ambiental. Así que tenemos que seguir creyendo que sí se puede. Muchísimas gracias, Teresa Moldealba ha estado con nosotros el día de hoy. Gracias por esta excelente ponencia y creo que nuevamente nos vamos a encontrar en otros espacios académicos y siempre es agradable contar con vasta experiencia como esta que nos acabas de exponer. Buen día. Buen día, muchas gracias.